Bendecido domingo, un día lleno de la paz y de la bendición de Dios a través de la lluvia. Para acá, para Fajardo, mis queridos hermanos y hermanas, está lloviendo y es tempranito en la mañana. Está lloviendo, hay un frío bueno, así que le damos gracias a Dios por esa lluvia de bendición para este día. Así que la paz de Dios sea con ustedes y la paz de Dios sea contigo, Jorge. Y contigo, Edma. Amén, la recibo. El Dios solidario que en Jesús mostró su amor, te abraza, te ama, te comprende en medio de tus luchas, las que hayas tenido esta semana y las que estés trabajando de hace algún tiempo para acá. Hoy damos testimonio de que Dios es fiel, verdadero y presente en nuestras vidas. Hoy Él abre su mesa para todos y para todas. En su mesa encontramos el pan y el vino de la vida, sanidad y restauración. Y hoy es el día de comunión mundial y eso mismo queremos que ocurra en nuestro mundo, que haya vida, que haya sanidad y restauración. En tiempos difíciles, la mesa del Señor Jesús nos une en fortaleza y en esperanza. Jesús con el mundo en la mesa, recibiendo nuestros clamores para bendecirnos con su pan y con su copa. Y en esa mesa con el mundo, Jesús escucha nuestro clamor por nuestros seres amados que están enfermos o enfermas a causa del COVID-19 o a causa de cualquier otra enfermedad que agobia su cuerpo y que también nos genera a cada uno y a cada una en la familia y en la amistad preocupación, pero sobre todo acompañamiento amoroso para fortalecerle. También Jesús escucha nuestros clamores a causa de la violencia, la desaparición o la muerte de nuestras hermanas, mujeres de todas las edades, que a través de todo el mundo y en nuestro país, la familia y el país completo estamos viviendo estas experiencias difíciles. Jesús escucha nuestros clamores a causa de la división y la fragmentación y las tensiones que provoca este tiempo de campaña electoral. Presentamos los enfermos, el hambre, los envejecientes, la soledad que los seres humanos viven. Les invitamos a esta mesa de comunión mundial con Jesús. También les invitamos a unirnos en esta oración de adoración y gratitud. Amado Dios, gracias por este nuevo día. Gracias por la vida y gracias por la lluvia que acá en Fajardo nos humedece, nos remoja,
Señor amado. Gracias por el agua que nuestra tierra recibe. Gracias, Señor, porque podemos adorarte y podemos bendecirte con gratitud en nuestro corazón, porque tu amor es grande, porque tu perdón nos cubre y nos levanta, y tu Espíritu Santo está presente para consolarnos. Señor, gracias por tu presencia en cada vida que enfrenta el desafío de la enfermedad, del dolor, que enfrenta el desafío, Señor amado, de la hora difícil en cualquier área de su vida. Gracias porque en ese desafío estás tú, expresándonos tu amor, Señor, confirmándonos a cada paso que nos acompañas y que nos sostienes, y que nos tenemos unos a otros y a otras para sostenernos. Te adoramos, Padre, te adoramos, Jesús, te adoramos, Espíritu Santo, y te damos gracias. Testificamos en esta hora tu palabra preciosa y tu obra en nuestras vidas y en la historia. Gracias por estar ahí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren qué bueno es estar juntas y juntos en este día de comunión mundial. Y les invito, ustedes que me están escuchando, a que pensemos en un punto del mundo, ¿verdad? Vamos a pensar en algún punto. Puede ser Haití, puede ser Cuba, puede ser nuestras Islas Vírgenes, Argentina, América del Sur, América del Norte, África, ¿verdad? Y la India, ¿verdad? Y vamos a pensar en algún punto del mundo mientras recordamos lo que nos dice el Salmo 133, donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos y las hermanas juntos y juntas en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que ese es parte del espíritu del día de comunión mundial, el cual estamos celebrando en el día de hoy. Y este mes que comenzamos, ¿verdad? Los domingos de este mes, en octubre, nuestro tema va a ser una iglesia que testifica de Jesús y de su evangelio. Así que eso nos convierte a nosotros, ¿verdad? Como creyentes, como parte de la iglesia, en testigos de Jesús. Y hemos vivido de primera mano lo que Él ha hecho en nuestra vida. Podemos afirmar, por eso es que somos testigos, porque lo hemos vivido, ¿verdad? Y cada uno tiene experiencias diversas, particulares, pero que hablan del amor de Dios. Por eso es que cada uno de nosotros somos llamados a ser testigos de Jesús y de su evangelio. Hemos vivido de primera mano lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Podemos afirmar y declarar, como en las cortes, porque testificar es un término legal, ¿verdad?, que se hace en nuestro contexto de las cortes. Podemos afirmar y declarar quién es Jesús, cómo nos ha transformado, el bien que nos ha hecho y su llamado para compartirlo con el mundo. ¿Por qué? Porque Dios es amor y su amor liberta, sana, restaura, abre las puertas y nos enseña la aceptación incondicional. Hoy también, como hemos mencionado, es el día de la comunión mundial, donde Jesús se sienta con el mundo en su mesa. La mesa de Jesús está abierta para ti, para todos los pueblos y sus culturas, para las mujeres, las niñas, para los hombres y los niños. Y para dar un poquito de trasfondo de esta celebración, el primer domingo de octubre, diversas congregaciones alrededor del mundo celebran el Día de la Comunión Mundial. Esta celebración tiene su origen en una iglesia presbiteriana en 1936. Desde entonces fue creciendo, fue ampliándose, ¿verdad? Y fue acogida como una fiesta ecuménica celebrando la unidad cristiana. En el centro de la celebración está la comunión, ¿verdad? Este día celebra la práctica universal cristiana de partir el pan, de partir y compartir el pan en comunidad, recordando la noche en que Jesús instituyó la nueva Pascua. Esta celebración también tiene un parecido con Pentecostés, ¿verdad?
donde personas de alrededor del mundo mediterráneo, nos dice la palabra, se unieron en entendimiento mutuo e inspiración guiados por el Espíritu Santo. Así que este domingo de Comunión Mundial es un tiempo para recordar que alrededor del mundo, con diferentes idiomas, en la diversidad de tradiciones, de costumbres y de liturgias, la cena del Señor, el compartir el pan y el partir el pan como una comunidad es algo medular e importante de nuestra experiencia como cristianos. Es una experiencia que nos es común y es central en nuestra fe y nos une. Amén. Este día de Comunión Mundial es significativo, pues la armonía, la cotidianidad, ¿verdad?, normal que vivimos y experimentados ha sido interrumpida. El mundo, con todas sus luchas, necesita un punto de encuentro, y ese punto es la mesa de Jesús, al cual Él nos llama y nos invita. En nuestro país, la mesa de las relaciones se encuentra herida ante la violencia hacia las mujeres de todas las edades. También está dividida por el partidismo. Nos encontramos en plena campaña política y de camino a elecciones. En este tiempo muchas mesas se cierran. La división y las tensiones acrecentan. Los prejuicios salen. Y todo eso es muy penoso. Mientras tanto, por eso es la importancia de celebrar a Jesús, porque Jesús, ¿verdad?, nos llama y Jesús nos recuerda y nos habla de una mesa para toda la humanidad. Una mesa de amor, capaz de vivir la diversidad con respeto. Una mesa que no insulta, que no desprecia y no cierra los caminos de expresión. Jesús nos llama amorosamente a dar testimonio de su mesa y de su reino. Hoy y en nuestro presente. Vengamos a la mesa del Señor. Este es el punto del encuentro donde brota la alegría de la salvación y de la reconciliación. Que podamos encontrar en el rostro de nuestro prójimo, rostro diverso, la gloria y la presencia de Dios. Y todo esto va a hacer que los cielos canten alegría. Y no sé si lo están escuchando, pero está lloviznando. Está lloviendo bastante fuerte y esa es la alegría del Señor. Así que vamos a adorar. El cielo canta alegría. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, el cielo canta alegría. El cielo canta, aleluya, porque tu vida y la mía son el amor de Dios. Aleluya, 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 el cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía proclamarán al Señor, aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya. Hoy también cantamos alegría y aleluya a Jesús. Damos gracias por Jesús y su testimonio. Hoy lo vemos enfrentando la violencia religiosa, económica, política, social de su tiempo. Jesús también vivió
la violencia hacia aquellas personas que no eran contadas, reconocidas, que no eran consideradas en sus necesidades y en su dignidad como personas y como ciudadanos y ciudadanas. Mujeres, niños, niñas, enfermos, personas con profundas necesidades. Y hoy decimos que el cielo canta alegría y aleluya, porque Jesús sigue en medio nuestro, nos acompaña en nuestras jornadas y en los desafíos del momento que vivimos en nuestro pueblo puertorriqueño y en el mundo. También hay diferentes violencias y hoy Jesús nos enseña cómo hacer frente a ellas. Leemos en Mateo 21, versos 33 al 43. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo, esto es en la versión Reina Valera, los principales sacerdotes y los fariseos: escuchen otra parábola. Un hacendado plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre. Después la arrendó a unos viñadores y se fue. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a sus sirvientes a recoger de los viñadores el fruto que le correspondía. Pero los viñadores agarraron a los sirvientes, a uno lo golpearon, a otro lo mataron, al tercero lo apedrearon. Envió otros sirvientes más numerosos que los primeros y los trataron de igual modo. Finalmente les envió a su hijo pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores al ver al hijo comentaron: es el heredero, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿cómo tratará a aquellos viñadores? Entonces las autoridades religiosas le respondieron a Jesús: acabará con aquellos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen su fruto a su debido tiempo. Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro. Por eso les digo que a ustedes les quitarán el reino de Dios y se lo darán a un pueblo que produzca sus frutos. Amén. Por la palabra del Evangelio para el día de hoy. Política. Ese es el tema de este momento en Puerto Rico, en Estados Unidos, y yo diría que en todo el mundo, pero particularmente en nuestro contexto estamos en campaña electoral, ¿verdad? Estamos en plena campaña política de camino a las elecciones. Somos seres políticos. Sí, somos seres políticos. Y no desde el punto de vista partidista, porque podemos pensar así: yo soy político porque yo soy de este partido, yo soy de este otro partido, ahora soy del partido nuevo que salió, usted sabe, ¿verdad? Entonces podemos pensar de manera partidista que somos políticos, pero no es por ahí por donde voy, ¿verdad? No es por ahí por donde vamos. Es legítimo tener una ideología, ¿verdad? Y tener convicciones, es muy legítimo, pero por ahí no es que vamos hoy. De manera que sí somos seres políticos porque pertenecemos a un grupo social. Pertenecemos a Puerto Rico, pertenecemos a un país, ¿verdad? Convivimos cada día y esa convivencia nos plantea una serie de problemas y de desafíos, porque hay cosas muy buenas en la convivencia de país, pero también hay unos grandes retos y hay unos problemas que se presentan. Política tiene que ver con los asuntos del pueblo, con la vida del pueblo y en cómo estos problemas son afrontados por ese grupo, por ese pueblo, por ese país, cómo los resuelve, qué decisiones toma, cómo toma esas decisiones. Y siempre debe ser pensando en el bienestar común. Así que en ese sentido, la política, ¿verdad? Desde su concepto, desde su definición básica, sencilla, porque, ¿verdad? Yo no pertenezco a ese mundo de las ciencias políticas,
Pero en esas lecturas que hacemos podemos ver que toda buena política tiene que ver con la manera en que se organiza, en que se dirige, en que trabaja y toma decisiones pensando en el bienestar de todos y de todas, en el bienestar común. Somos seres políticos independientemente de la religión o de ninguna religión que tengamos, ¿eh? Porque tiene que ver con nuestra pertenencia a ese espacio o a ese grupo donde nacimos o donde nos insertamos y nos integramos, ¿verdad? Así que independientemente de cuál sea nuestra tradición religiosa o si no se tiene ninguna, somos seres políticos y necesitamos entonces las decisiones que tomamos como país al afrontar nuestros problemas y desafíos tienen que estar dirigidas a ver el bienestar común y no como yo impongo o no impongo o hago o no hago unas cosas o unos pensamientos o unas preferencias, ¿verdad? Así que es bien importante tener eso en mente. Predicar sobre esto hoy, créanme que no es fácil. Sin embargo, yo como pastora siento el peso de decir algo, de pronunciarme sobre lo que estamos viviendo hoy. El pasaje del capítulo 21, mire, nos pone sobre la mesa de la reflexión, sobre la mesa de la comunión mundial, el tema. Así que hoy en esta mesa de comunión mundial, donde Jesús está con el mundo en la mesa, tenemos que hablar de lo que está pasando hoy en el mundo. Y Jesús tiene sus oídos abiertos para conversar, porque Jesús en la última mesa que celebró, que fue la primera Pascua del nuevo pacto para nosotros, Jesús conversó la vida, conversó los asuntos, lo que iba a ocurrir en ese contexto donde las fuerzas políticas y religiosas lo iban a apresar, lo iban a arrestar y lo iban a procesar y a sentenciar a muerte. Así que todos los elementos de la vida como seres políticos, Jesús las trabajó también en una mesa de conversación y de comunión. Hoy nos ha tocado en esta mesa de comunión mundial. Somos seres políticos independientemente del partido de preferencia o de la religión que practiquemos o no practiquemos. Jesús, sus dichos, sus enseñanzas, sus acciones tocaron la vida política, económica, social de su tiempo. Veamos el texto. Vamos a ver el texto un poquito más ampliamente cuando vemos el capítulo 21 completo. Porque en el contexto de la parábola de los labradores malvados, él se está dirigiendo a los principales sacerdotes y a los ancianos del templo, que en el capítulo 21 y verso 23 cuestionan su autoridad. ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad a ti? ¿Verdad? Ya lo vimos la semana pasada, tocamos un poquito de esto. Pero cuando vamos al capítulo 21 y vemos todas las partes que lo componen, vemos que Jesús sencillamente estaba con sus acciones desafiando todos los poderes de su momento, todas las figuras de autoridad de ese momento, porque lo primero con lo que abre el capítulo 21 es con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y nos dice el comentario bíblico, ¿verdad?, que este segmento del capítulo 21 donde Jesús entra a Jerusalén contiene tres acciones simbólicas, ¿verdad? Contiene tres acciones simbólicas. Primero, la entrada de Jesús a Jerusalén como rey y Mesías, lo cual representa un desafío a la autoridad del Imperio Romano y al César. Así que no podía haber otro señor si no era el emperador, si no era el César. Y en esta ocasión Jesús entra sobre un pollino. Todo el mundo está vitoreando a Jesús y le está dando la bienvenida y el cielo canta alegría, Hosana, Hosana. Así que Jesús está desafiando el poder político. Jesús viene a ser como esa figura nueva, esa esperanza nueva para un pueblo que sufre y que no tiene respuestas que puedan ser dignas para sus necesidades, ¿verdad? Así que ese es el primer desafío de Jesús, es al poder político, ¿verdad? Entrando como rey y Mesías a la ciudad.
segunda acción simbólica de Jesús es la purificación del templo. Y en esta ocasión está desafiando el culto religioso judío. Está desafiando a las autoridades judías. Y en tercer lugar, la maldición de la higuera, que probablemente puede representar el juicio divino sobre los dirigentes de Israel. Así que en esa parte vemos a Jesús, todo el capítulo 21 es un desafío a todas las violencias existentes en su tiempo. Finalmente vemos a Jesús que maldice la higuera, y ahí es donde las autoridades, los principales sacerdotes y los fariseos le preguntan a Jesús en el verso 23, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas, verdad? ¿Con qué autoridad? O sea, ¿quién eres tú? ¿De dónde saliste tú? ¿Cómo tú te atreves a hacer estas cosas y a decir estas cosas y a asumir un rol de poder en medio del pueblo? ¿De quién eres tú, hijo? Y vemos allá en el capítulo 8 de Juan que los fariseos cuestionan a Jesús con el asunto de su vida personal. O sea, ¿de quién es tu padre? ¿Que Dios es tu padre? Nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. Así que de alguna manera le señalan a Jesús el origen. Si José es tu padre, ¿de verdad que es tu papá? Bueno, como sucedieron las cosas, lo ponemos en duda y ahora tú dices que es Dios. Y lo llamaron hijo de fornicación. Así que le dieron un golpe bajo a su vida personal. Hoy vemos a Jesús que contesta esta pregunta: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Así que Jesús decide contarle unas parábolas. La primera la vimos el domingo pasado, que es la parábola de los dos hijos. ¿Verdad? La parábola de los dos hijos. La parábola de hoy, que es la de los viñadores malvados, nos presenta, ¿verdad?, a Jesús de manera particular señalando la acción, el cuestionamiento de los fariseos y los principales sacerdotes. Este pasaje nos presenta realmente una lucha de poder. Es una lucha de poder, ¿verdad? Porque Jesús es considerado como un oponente político y religioso. Es una amenaza al poder religioso que en ese momento estaba al mando y al control de la situación religiosa y social. Y aunque su reino no era de este mundo, Jesús no venía para hacer elecciones y ser un candidato a ver si lo elegían, ¿verdad? Jesús no vino a eso, su reino no era de este mundo, pero el reino de Dios le exige a este mundo que haya justicia, que haya paz, que haya pan, que haya salud, y que esas personas que el sistema religioso, social, no incluía, comenzara a ver, a sentir, a integrar, a contar, que los pudieran mirar como gente que es parte de ese reino de Dios, gente que Dios ama. Se olvidaron de la hospitalidad, se olvidaron de amar al extranjero, se olvidaron de hacer justicia al huérfano y a la viuda, se olvidaron y estaban viviendo para sí mismos, usaban el poder para beneficio propio. Jesús representó una amenaza clara y abierta, aunque su interés no era tener un partido ni ganar una elección, pero sí, como hijo de Dios que trae el reino de Dios al mundo, le exige a sus religiosos de la época integridad, lo cual no había una integridad ni política ni religiosa. Así que el reino de Dios no es de este mundo, pero su verdad es para este mundo, y su verdad tenía poder, aunque a él le cuestionaron su autoridad. ¿Con qué? ¿Quién tú te crees que eres? ¿Qué tú te crees que tú tienes poder para venir a decirnos a nosotros cómo cambiar la sociedad y cómo cambiar nuestras doctrinas y nuestros dogmas y nuestra manera de tratar al pueblo, a los enfermos, a las mujeres? ¿Cómo te atreves? ¿Verdad? Así que Jesús era un desafío. Pero aunque Jesús no fue reconocido, su ministerio, su voz
no se consideraba legítima. Es lo que podemos decir hoy, una voz alternativa, pero era la voz de Dios. Más que una voz alternativa, era la voz de Dios llamando a cuenta a su pueblo. Hoy Jesús nos llama a cuenta también. El Señor nos hace un llamado para que reflexionemos en cómo estamos ejerciendo nuestra fe, cómo estamos sirviendo, cómo estamos acompañando a nuestro pueblo, dónde están nuestros intereses primarios, si están en las necesidades de ese pueblo y en hacer un juicio sensato de la realidad que vivimos, o sencillamente irnos por ahí, quedarnos en el apoyo a lo que ha sido el dogma, a lo que ha sido lo convencional, a lo que ha sido una doctrina que distorsionó el propósito de Dios y se convirtió en una opresión y en una carga para el pueblo, ¿verdad? Así que Jesús estaba ubicado, Jesús estaba al lado de aquel pueblo que sufría y que necesitaba de esa redención del Señor, ¿verdad? Al lado de toda una humanidad, al lado de todo, porque Él vino para el mundo, para todo el mundo. Así que Jesús, aunque no era reconocido como una autoridad, Jesús tenía poder. Jesús tenía la fuerza de Dios como hijo de Dios en el mundo, la fuerza del reino de Dios que hablaba de justicia. Así que Jesús le plantea varias preguntas también a los principales sacerdotes y a los fariseos. Les hace la parábola, pero también les hace unas preguntas a ellos, que ellos se ven en la obligación de contestar, ¿verdad? O por lo menos de reflexionar en ellas. Ante el cuestionamiento de los principales sacerdotes y los fariseos, Jesús les respondió con las parábolas que ya mencionamos. En las mismas Jesús establece de forma sólida, inequívoca, incuestionable, que el poder religioso que lo cuestiona a Él es un poder violento, es un poder que excluye a las personas, es un poder que no atiende las necesidades de aquellas personas con mayor necesidad y dolor. Jesús establece de manera sólida en esa conversación que el aparato religioso está equivocado en su visión legalista de la vida, de la espiritualidad y del servicio al ser humano. Finalmente, Jesús establece de forma sólida que el aparato religioso no practica una moral que responda a los valores de Dios. En otras palabras, ustedes están equivocados con su legalismo, son violentos, hacen violencia, me la están haciendo a mí y son inmorales. La práctica no corresponde a la ética del reino de Dios. No vela por el bienestar del pueblo. Jesús es un nuevo poder, es un poder de bien, es un poder de vida, es un poder que busca el bienestar para cada ser humano, en su salud física, en su salud espiritual, en su salud mental. Es un poder que no busca lo suyo propio, sino el bien de los demás, como bien dice la Escritura, ¿verdad? Que no busca lo suyo propio, ¿verdad? Dice Pablo en Corintios, en Filipenses, sino que se despoja a sí mismo para hacerse humano, común, como uno de nosotros y nosotras, y luchar por la vida, la liberación, la sanidad, el pan, el abrigo, la salud de cada vida. Así que Jesús traía en su palabra de poder y en su poder y en su autoridad, traía vida y sanidad. La sigue trayendo hoy. Y nos toca a nosotros como iglesia y a nosotras impartir ese poder sanador y restaurador de la vida social, de la vida espiritual, en una vida espiritual que no impone, sino que integra, que escucha, que considera y respeta las diferencias religiosas también. Porque Jesús respetaba las diferencias religiosas y la sirofenicia fue devuelta a su pueblo, a su tierra, ¿verdad? Sin que Jesús le demandara una conversión a su fe. La samaritana, sin embargo,
tuvo una experiencia particular y hablaba de Jesús. Hablaba a los hombres de Jesús. Así que en la mañana de hoy y en el día de hoy, Jesús representa esa fuerza y ese poder de Dios que no busca lo suyo, sino que busca el bien común, el bien de todos y todas. Vino para rescatar, para salvar, para restaurar lo que se tenía como perdido. No necesariamente estaban perdidos porque se perdieron en sus pecados. La gente sufrida se pierde en el sufrimiento que le ocasionan poderes egoístas y acaparadores. La gente pierde fe, pierde esperanza en las instituciones, pierde esperanza en las figuras religiosas, pierde fe aún en la vida. Y Jesús vino a rescatar esos valores vitales que se nos pierden en medio de las luchas y los dolores que vivimos. Así que el ministerio de Jesús sí tuvo un impacto político, sí tuvo un impacto, y cuando digo político, ¿verdad? Me refiero a la sociedad, ¿verdad? El modo de vivir de la sociedad. Quiero terminar hablándoles justamente sobre la lucha de poder que Jesús vivió. Estaba el poder de Roma, estaba el poder religioso judío y la situación, ¿verdad?, del poder que comenzó a gestarse en ese pueblo que seguía a Jesús. Así que Jesús, aunque fue cuestionado la autoridad y el poder para hacer lo que hacía, Jesús tenía un poder, el poder de Dios, no de este mundo. Así que en esa lucha de poder tenemos que empezar por decir, ¿verdad? Tenemos que comenzar por decir, y cito a Severino Croato, que fue un estudioso de la Biblia y un intérprete de la Escritura y un maestro, ¿verdad?, excepcional, y él nos habla de la violencia como manifestación del poder. La violencia como manifestación del poder. Dice que la violencia es un fenómeno humano de todos los tiempos, registrado en los textos más antiguos que tengamos conocimiento. La violencia es siempre una manifestación del poder. Es desencadenada por el deseo egoísta de ser, de tener y poder, más que otro y otra, el cual se convierte, ese otro y esa otra, se convierte en el receptor y en el perjudicado de ese poder violento, ese poder que desencadena violencia sobre los demás, ¿verdad?, que genera injusticia y que sigue moviendo la cadena de la violencia. Más aún cuando el poder que la sostiene tiene en su origen la finalidad de proteger al desvalido, justamente ese que no tiene poder. O sea, que quien tiene poder y desencadena violencia lo está haciendo sobre aquellos y aquellas que en un pueblo tienen menos poder, viven desvalimiento, viven necesidad, y justamente esos factores no le permiten tener un poder pleno y total para poder encarar ese poder mayor que dirige, que administra y que tiene en sus manos los recursos que ese pueblo necesita recibir. Así que en este aspecto, sí, el poder, ¿verdad?, pues lo podemos ver de un lado en las autoridades que dirigen, que gobiernan, que guían la vida espiritual también en sectores religiosos, podemos verlo ahí, pero recuerden que el poder es dinámico, el poder es cambiante, el poder está en todos y en todas, en diferentes medidas y escalas, y por eso es que Jesús le tenían miedo. Dice el texto, dice el Evangelio de hoy, que al oír las parábolas, los sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste tenía a Jesús por profeta. ¿Ves? Así que el pueblo desvalido comenzó a sentir fuerza, comenzó a sentir un nuevo poder de acción al escuchar, seguir y vivir a Jesús en ellos.
cuando vivimos a Jesús, cuando escuchamos a Jesús, cuando Jesús está en nuestras vidas. Ese Jesús nos enseña ese poder de Dios que nos libera del miedo, que nos saca de la oscuridad, que nos da la luz para decir, ajá, aquí hay un poder que nos está dañando moralmente, espiritualmente, en la salud, en la economía, pero Dios nos da un poder, que es el poder del amor, de la liberación y la conciencia de que juntos como pueblo de Dios podemos salir adelante y podemos cuestionar de vuelta como Jesús lo hizo. Fue cuestionado por los fariseos y fue colocado en una situación de tú eres nadie. Pero Jesús con su parábola al final le plantea una pregunta de vuelta y ellos tienen que irse, calladitos, porque saben que Jesús les está diciendo su práctica de fe no es correcta. Ustedes están causando daño, violencia y dolor y son cómplices con Roma desde el poder político de lo que un país sufrido y explotado está viviendo. Así que en esta mañana les invito a que reflexionemos dónde estamos ubicados. El asunto no es preguntarnos o preguntar dónde está Dios. El asunto no es responder o explicar. No, yo entiendo que Dios está aquí. Yo entiendo que Dios está con los judíos, con los fariseos, ¿verdad? Con los principales sacerdotes del judaísmo, o con los fariseos. O yo entiendo que el poder, o que Dios está en Roma, o que Dios está en este o cual partido. El asunto no es preguntar dónde está Dios. El gran problema que tenemos es dónde lo encontramos, dónde encontrarlo, como decía nuestro amado profesor Juan Beck. ¿Dónde encontramos a Jesús? A Jesús lo encontramos con la gente más sufrida, con la gente pobre y en controversia constante con los poderes de su tiempo, religiosos y políticos. ¿Dónde está la iglesia ubicada? ¿Dónde estás tú? Le pido al Señor que nos ayude a superar nuestros partidismos que nos llevan a hacernos violencia los unos a los otros y a las otras. Este es el momento de reflexionar en nuestro país, en todo lo que hemos vivido por muchas décadas. Es el momento de meditar y pedir dirección a Dios. Es el momento de ejercer nuestra libre conciencia de elección, de votación, nuestra posición política. Es el momento, se nos acerca el tiempo en noviembre y tenemos ese derecho y ese deber. Sin embargo, a lo que no tenemos derecho es al insulto, a la violencia, a la difamación, al señalamiento mal llevado, de mala voluntad, porque ahí es donde nos lastimamos, nos herimos y rompemos relaciones. Afirmemos nuestras convicciones, siempre pensando en el ejemplo que nos dio Jesús. Afirmemos nuestras convicciones y ejerzamos nuestros derechos y nuestros deberes, pero hagámoslo con un respeto profundo por la diversidad y procuremos que el Señor y el Espíritu Santo nos ayude a discernir dónde están los poderes de maldad, dónde están las autoridades de maldad, y que el Espíritu nos ilumine para hacer lo justo y lo correcto. Sé que lo sabemos. Sé que en el fondo de nuestra vida y de nuestro ser sabemos la verdad. Asumámosla en el nombre de Jesús y asumámosla con respeto por el otro y la otra, por el cristiano, por el musulmán, la musulmana, el budista, por el ateo o la atea. Porque antes de ser religiosos o religiosas o partidistas, somos personas, somos seres humanos dotados de dignidad. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Dios Todopoderoso, que hoy se sienta
Ese Jesús se sienta con el mundo en la mesa. Se sienta con los fieles y las fieles, con los traidores y las traidoras. Jesús se sienta con el mundo en la mesa, los invita a todos y con todos nosotros y nosotras en esa mesa, compartiendo el pan, compartiendo la copa, conversa con nosotros y nosotras. También nos hace las mismas preguntas que le hizo a los principales sacerdotes y a los fariseos. Vamos a orar. Amado Dios, de toda verdad y de toda justicia, gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre es pertinente. Gracias por el Evangelio que la Iglesia cristiana en este día considera alrededor del mundo. Gracias porque esa palabra le habla al mundo hoy y nos llamas a testificar de ti. Y el testimonio que yo puedo dar de ti es que tú has venido a mi vida para bendecirla, para sanarla, para levantarla, para ayudarme cada día en mis fragilidades humanas y hacerme ver el camino que debo seguir y andar tras tus pisadas, mirando tu camino, mirando y escuchando y viviendo tu verdad poderosa y promoviendo la vida. Ayúdanos a promover tu camino de justicia y paz para todos y todas. Ayúdanos a proclamar la verdad poderosa de tu amor y ayúdanos a promover la vida y la libertad y la paz para todas las personas, independientemente que como yo sean cristianas o no lo sean. Señor, guarda la unidad de tu pueblo y del pueblo puertorriqueño en los vínculos de la paz y del amor. Ahora, Padre y Madre nuestra, te presento a nuestras mujeres, a nuestras niñas, a nuestras ancianas. Bendícelas y ayúdanos en esta lucha para lograr que se nos escuche, que seamos vistas, que vean tu imagen en nosotras y que lejos del partidismo político o la conveniencia de votos, Señor, cada líder de este país religioso, político, social, podamos unirnos para luchar por una vida libre de violencia, de sexismo, una vida libre de patriarcado, de dominaciones de unos sobre otras. Ayúdanos, Señor. Bendice a nuestros enfermos y enfermas en todo el mundo, en nuestras comunidades y familias. De manera especial, mira a aquellos y aquellas que combaten con enfermedades que son de muy alto riesgo para su vida. Aquellos y aquellas que enfrentan el COVID, el cáncer, condiciones renales, del corazón, del sistema endocrino, condiciones degenerativas del sistema inmunológico. Pon tu mano de salud sobre todos los cuerpos. Pon tu mano de salud en los pueblos que viven la migración, el hambre. El mundo entero lo está viviendo, lo estamos experimentando. Ayúdanos a ver a Jesús allí, ubicado con los que sufren y las que sufren. Y ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto. Que no te matemos fuera de la viña, que no te lancemos fuera a costa de defender nuestros supuestos personales, que te acojamos a ti y que nos dejemos guiar por ti. Ayúdanos a hacer lo justo y lo correcto en esta hora. Guárdanos en tu amor, sana las heridas y ayúdanos a encontrarnos y a mirarnos a los ojos en este día de comunión mundial. En el nombre de Jesús. Amén. Y les invitamos a pasar a la mesa del Señor. Compartimos la mesa con Jesús y el mundo. Hoy Jesús está con el mundo en la mesa y te invita a ti
y nos invita a todos y a todas a participar. Luego de este sermón tan puntual, ¿verdad?, para nuestras experiencias, luego de esta liturgia, ¿verdad?, que ha buscado integrar las diferencias y la diversidad de tradiciones y de música y de todo, ¿verdad?, lo que nos compone como seres humanos, ¿verdad?, en este planeta Tierra, Jesús nos invita a la mesa. Nuestra respuesta ante todo esto que hemos vivido en este día del Señor es acercarnos a la mesa en humildad, reconociendo la gracia que nos permite acercarnos a la mesa y reconociéndonos los unos a los otros en nuestra diversidad de tradiciones, de funciones, de todo, pero en esa unión con el Dios que nos ama y el Dios que nos invita, tal como somos, a llegar a donde Él, a participar y a celebrar, recordando su sacrificio y celebrando la vida. Y vamos a tener esta oración titulada Dios del Pan, de Gerardo Oberman. Dios del pan que alcanza y de la mesa siempre abierta. Dios de la abundancia y de la generosidad. Dios de las manos solidarias y del corazón tierno. Te damos gracias por reunirnos en torno a esta mesa, por dejarnos estar cerca, por hacernos parte de tu familia grande y diversa, por recordarnos que el pan debe ser grande y que debe alcanzar para alimentar a todos y a todas. Gracias, porque nos invitas a ser parte de una comunidad de amor, en la que el sacramento se hace pleno cuando se transforma en servicio. Cuando nos impulsa a la vida, a los encuentros, a los abrazos, a la búsqueda de justicia y de sociedades más equitativas. Que esta mañana comer del mismo pan y tomar de la misma copa nos recuerde el milagro de tu vida, hecha alimento y bebida para bendición de la humanidad toda. Amén, Amén. y amén. En esta hora vamos a dar gracias al Señor por el pan y por la copa. Y le pido a mi compañero pastor y mi compañero de vida que dé gracias por los elementos de los cuales vamos a participar en este día en compañía del mundo entero, en este día de comunión mundial. Acompáñame en la oración. Amado Dios, Padre y Madre de todos y todas, Señor, con humildad profunda y con gratitud en nuestro corazón, nos acercamos a la mesa. Mira el pan en todas sus diversidades, Señor, porque el pan no sabe de la misma manera en todos los rincones de esta tierra. Hay diferentes maneras de prepararlo y de confeccionarlo. La misma manera con el vino y con el jugo, Señor. Recordando esa diversidad, nos acercamos a ti, Señor, para que nos bendigas, para que bendigas el pan, símbolo de tu cuerpo en la cruz, para que bendigas el vino, símbolo de tu sangre vertida por todos y por todas, Señor. Y recordando que ese sacrificio fue hecho reconociendo la diversidad y amándonos y aceptándonos a todos y a todas. Bendice estos elementos, bendice a los que los van a recibir, bendícenos a todos, Señor, para que podamos con la conciencia clara y con amor y una sonrisa en nuestra faz recibir estos elementos y participar de la mesa a la cual tú nos invitas en este día. Gracias, Padre Celestial. Amén. Amén. El cielo canta alegría, aleluya, aleluya. Hoy cantamos alegría porque esta mesa de comunión mundial es muy significativa en este tiempo que vivimos. Estoy muy segura que es una mesa llena de lágrimas, llena de esperanzas, llena de peticiones, llena de fe, llena de un horizonte nuevo. Jesús es ese ser humano que nos enseña esa novedad de Dios, ese nuevo ser humano en medio de un mundo que necesita visiones nuevas y modos nuevos y justos para vivir. Así que hoy compartimos este pan y compartimos esta copa,
La noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan y lo bendijo y dio gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, que esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Les invitamos a participar de este pan que representa el cuerpo de Jesús. Comamos. Gracias te damos, Señor, por tu cuerpo. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias te damos porque no merecemos ese amor, pero tu amor es incondicional, que no mira, Señor, nuestras incapacidades, sino nuestras posibilidades. Gracias porque decidimos abrir nuestro corazón a ti y ahí moras, ahí vives, ahí obras, examinas, oh Señor, y encaminas nuestros pasos. Perdónanos, Señor, y gracias, Padre, por ese amor, por esa salvación y por esa redención que nos has dado. Gracias por tu cuerpo. Gracias, Jesús. Amén. Y la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó también la copa y habiendo dado gracia nos dijo: bebed de ella todos y todas, y hagan esto en mi nombre y en mi memoria todas las veces. Así que Jesús es de mesa abierta y nos invita a celebrarlo y a celebrar con Él todas las veces que deseemos, que queramos, que sea necesario para nuestro espíritu y nuestra vida, sabiendo que la mesa es banquete, no solo de comunión, sino también de compartir el pan y el alimento que sacia el hambre de nuestros cuerpos físicos. Así que mesa abierta para todos y todas, que no haya hambre, ni espiritual ni física. Mas como el hambre existe y está, la mesa del Señor sigue abierta a través de ti y de mí. No se la cierres a nadie, invita a todos y a todas. Participamos de esta copa, de este fruto de la vid, en el nombre del Padre y Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con esta mesa de comunión mundial, con este momento sagrado de unidad en el hilo de la fe y del amor, nos despedimos con la bendición. Y la bendición dice así, es una bendición preciosa de origen australiano, y dice de la siguiente manera: que la llama del Espíritu Santo encienda nuestros corazones para que amemos a nuestro prójimo. Que la llama del Espíritu Santo ilumine nuestro camino para que vivamos en la verdad. Que la llama del Espíritu Santo se eleve dentro nuestro para que clamemos por libertad. Que la llama del Espíritu Santo nos reúna para que proclamemos tu existencia. Y ahora, que la bendición de Dios Creador, la gracia de Jesús Salvador y la unción sanadora del Espíritu Santo sea sobre la faz de la tierra. Amén. Dios nos bendiga. Paz.
hamba, hamba sia hamba ku kanyeri prego.